Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Laboratorio de Termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión revisaremos las actividades a casa de la práctica número 5, masa molar de un líquido volátil, donde teníamos que construir un pequeño dispositivo experimental con un encendedor y determinar la masa molar del líquido contenido en un encendedor, y también a partir de datos obtenidos en el laboratorio teníamos que encontrar una sustancia problema. ¿De acuerdo? Bien. Entonces hoy vamos a terminar la práctica número 5, la cual, con los comentarios que vamos a hacer hoy, ustedes ya pueden completar las actividades en caso de que hoy no hayan podido completarlas por tener dudas o alguna situación, pero durante la semana pueden entregar, o si quieren mejorar su entrega, pueden hacerlo. Y esta noche les voy a asignar el cuestionario previo de la siguiente práctica, que es capacidad térmica. Bien, la clase pasada estuvimos platicando de la definición de un líquido volátil como una sustancia con bajo punto de ebullición y que comienza a evaporar a temperatura ambiente. Este tipo de sustancias en el laboratorio las reconocemos porque tienen un aroma característico, y en cuanto se abre el recipiente, el frasco con alguno de estos líquidos volátiles, de inmediato se detecta, ¿no?, su presencia debido a su condición de líquido volátil. Ejemplos son los hidrocarburos como el hexano, el ciclohexano, los compuestos que llamamos precisamente aromáticos, benceno, tolueno, gileno, que incluso tienen un aroma que puede llegar a ser adictivo. Bien, el amoníaco también es un líquido volátil, muy penetrante, incluso si se encuentra en grandes cantidades o ustedes son tienen descuido en su manejo del amoníaco, puede empezar a sangrarles la nariz. ¿Ok? El cloroformo también es afecta, ¿no?, la conciencia si se respira de forma inadecuada. Y otras sustancias con aromas característicos son los alcoholes, el metanol, que también llamamos alcohol de madera, el etanol, que puede ser alcohol de caña o alcohol de maíz. De hecho, usualmente el alcohol que consumimos en casa, que es para curar heridas, no para tomar, el alcohol del 96 o al 70% también, usualmente puede venir del petróleo o puede venir de la destilación del alcohol de caña. Ahora, con la situación pandémica, hubo escasez en el país de alcohol etílico, alcohol de caña. Los precios se dispararon. Si ustedes compraban un litro de alcohol etílico en 2019, costaba unos 18 pesos, 20 pesos, ¿ok? En el apogeo de la pandemia el año pasado, llegó a estar en 75 pesos, ¿ok? Debido a la altísima demanda que tuvo este material. Así que la producción nacional, mucha de ella la acapararon los grandes productores, y de gel antibacterial sobre todo, y se tuvo que empezar a importar alcohol, pero alcohol obtenido de maíz, ¿ok? Principalmente Brasil proveyó ese alcohol de maíz, el cual tiene un aroma. Todo esto viene porque el alcohol de maíz tiene un aroma
distinto al alcohol de caña, ustedes lo relacionarían con un aroma parecido a, pues, un aroma como a cereal, ¿ok? Bien, todos estos son ejemplos de alcoholes ligeros, líquidos volátiles. Y platicábamos que la presión de vapor es la causa de considerar a un líquido como un líquido volátil. Y teníamos un contenedor que puede ser un matraz cerrado, donde al aumentar la temperatura de este frasco, de este contenedor con líquido volátil, el líquido tiende a evaporarse, formar un vapor que está presionando las paredes del matraz de bola. ¿Ok? Y puede llegar a ser tal que bote el tapón o que incluso reviente el contenedor. De hecho, en algunos frascos que sirven para contener pequeños volúmenes de este tipo de moléculas, puede suceder que el vapor comience a atacar el plástico del tapón. ¿Ok? Por ejemplo, en el tolueno, el vapor de tolueno puede atacar el vapor, puede atacar el tapón del frasco. Así que después de algunas semanas en las que ustedes estén conteniendo un volumen de tolueno en un frasco con tapón de plástico, al abrirlo y observar el tapón por adentro, van a ver que se ha disuelto parte del tapón. ¿Okay? Bien, ese es uno de los efectos de esta presión de vapor. Y ven aquí, de este lado derecho, al tener un sistema abierto, las moléculas abandonan y comienzan a ocupar todo el espacio posible, por ejemplo, todo el laboratorio. En esta clase de líquidos, lo usual, lo recomendable, las buenas prácticas implican que se usen dentro de la campana de extracción para evitar que se propaguen por todo el laboratorio. Bien, la presión de vapor la podemos apreciar como función de la temperatura en este tipo de gráficas, donde tenemos a la presión de vapor, en este caso milímetros de mercurio, y conforme aumenta la temperatura, va aumentando la presión de vapor. ¿Ok? ¿Hasta qué punto? Hasta la temperatura de ebullición a esas condiciones donde se esté calentando. A una atmósfera, la presión de vapor será la presión a la que ebulle el agua, por ejemplo, a 760 milímetros de mercurio y 100 grados Celsius es el punto de ebullición. En la Ciudad de México, el punto de ebullición del agua a 585 milímetros de mercurio es 93 grados Celsius. ¿Ok? Y conforme aumenta la volatilidad de un compuesto, es decir, en esta gráfica, el punto de ebullición se obtiene a menores temperaturas. ¿Ok? Es decir, la volatilidad va aumentando en sentido contrario en este tipo de gráficas. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono es más volátil que el agua. Si ponemos aquí un propano, no, un propano no porque es gas, un hexano, un C6, es más volátil que, puede ser más volátil que el tetracloruro de carbono y así sucesivamente. Bien, con ese concepto ya más claro, la presión de vapor y un líquido volátil, nos fuimos a responder estas preguntas que respondimos la clase pasada, que son bastante sencillas. La masa molar, que también le llamamos, antiguamente le llamábamos peso molecular,
pero eso ya no se ocupa solamente en ambientes que no son estrictamente químicos, como la ingeniería o las ciencias ambientales, etc. En química le llamamos masa molar en vez de peso molecular. Y tiene unidades, gramos por mol, kilogramos por mol, o si estamos en el sistema inglés, como muchas aplicaciones industriales, estará en libras por mol. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a usar la ecuación del gas ideal para determinar la masa molar de un líquido volátil? Bien, aprovechando la definición del peso molecular, ven cómo mi cabeza me traiciona y tiendo a decir peso molecular porque yo ya soy un señor antiguo, ¿no? Pero bueno, masa molar nos permite determinar el número de moles de una muestra que tiene una masa MI, que en nuestros ejemplos es la masa que inyectamos mediante una jeringa, ¿ok? Con lo que la ecuación de trabajo para determinar esta masa molar es igual a la masa de la muestra que inyectamos al sistema veces RT, la temperatura de trabajo, la constante de los gases, entre presión, la presión que ejerce la sustancia I y que ocupa todo el volumen del sistema. ¿Ok? Aquí en esta presión es donde detectamos que hubo mayor duda, ¿ok? Pero lo vamos a ir resolviendo. Recuerden, esta es la presión del gas cuando ingresa al sistema. ¿Ok? La presión del gas. Vean que esa masa que estamos ingresando al sistema, entre mayor sea la masa, esperamos que sea mayor la presión que detectemos o que se ejerza por las moléculas del gas. Al haber mayor número de moles, mayor masa, esperamos una mayor presión en el sistema. ¿Ok? Vean que dependiendo de las unidades que yo ponga en la masa, se determinan las unidades de la masa molar. En los ejercicios y actividades, esta masa la pusimos en gramos, con lo que esta masa molar va a estar en gramos por mol. Bien, esta metodología de Meyer es la que usamos o con la que se obtuvieron los datos que vamos a ver en un momento y que tenían ustedes de tarea. Okay. Otra metodología es también mediante la determinación de la densidad de un gas mediante un matraz que está graduado perfectamente. Y también platicamos de las presiones parciales, es decir, en una mezcla gaseosa, cada uno de los gases está ejerciendo cierta presión y la suma de esas presiones nos da la presión total. Y la presión parcial de cada uno de esos gases la podemos relacionar con la fracción mol de ese gas en esa mezcla. ¿Ok? De esta manera, la presión parcial de esta sustancia I es igual a los moles de I por RT entre volumen de I, bueno, volumen de todo el sistema, es decir, el gas, este gas individual, está intentando ocupar todo el sistema como si estuviera en solo, ¿ok? Allí también encontramos el efecto de usar la ecuación del gas ideal. Ven, esta es la ecuación del gas ideal, donde es ya más claro que no hay interacciones entre los gases. Es decir, esta sustancia I, al querer intentar
ocupar todo el espacio, es como si estuviera sola. No hay, en el gas ideal se considera que las partículas o las moléculas no interactúan y es como si estuvieran solas en el espacio. ¿Ok? Y la presión total es la suma de todos los moles que hay en el gas por RT entre el volumen de todo el sistema. Vean que volumen se va en los dos, este cociente, RT también se va y nos queda una fracción, moles de I entre moles totales. Eso nos define una fracción mol que es YI. ¿Ok? Usualmente o en muchas aplicaciones, por convención, la fracción mol de un gas, de un vapor, se usa la letra Y. ¿Ok? Y se reserva, por ejemplo, la letra X para las fracciones mol líquidas o en la fase líquida. Así que esta Y es moles de I entre NT. Con lo que, si despejamos, la presión parcial de la sustancia I es igual a la presión total veces la fracción mol de esa sustancia. ¿Ok? Bueno, en nuestros problemas de determinación de la masa molar, solo tenemos un compuesto, ¿ok? En el caso de los datos que les puse en la hoja de cálculo, las posibilidades eran acetona o cloroformo, es decir, solo había un gas. En el problema del encendedor, tenemos butano líquido que al expandirse pasa a la fase gas y entonces solo tenemos un gas en ese sistema. ¿Ok? Si estudiáramos un sistema con varios gases, por ejemplo el aire, podríamos asignar una fracción mol para el oxígeno, una fracción mol para el nitrógeno, una fracción mol para las trazas que existen de CO2 y los demás gases inertes. Bien, bueno, este es un ejercicio que vimos donde encontramos una masa molar. ¿Ok? Teníamos 110 gramos de un hidrocarburo puro y desplazó 27 mililitros. ¿Ok? Y la presión que ejerció el gas fue de 0.9776 atmósferas. ¿Ok? Y en este caso obtuvimos que era 102. Bien. Ahora les dejé un video para que lo observaran. Este video, donde usan este sistema, ¿no? Este sistema de la metodología de Meyer, donde tenemos un baño de control de temperatura para controlar o como control térmico para este matraz que inyectamos cierta cantidad de gas, ¿ok? Y tenemos dos salidas posibles. Este lado izquierdo es una primera salida que tiene una válvula que podemos cerrar o abrir, ¿de acuerdo? Y del lado derecho tenemos otra válvula o otro camino de vidrio que empuja a una columna de mercurio que está en que está graduado, ¿no? Esta altura la podemos medir en centímetros. ¿Centímetros de qué? De mercurio. ¿Ok? Vean que este lado representa la llamada columna abierta y este lado izquierdo es la columna cerrada. Así, en el experimento, una vez que ingresamos el gas y comienza a... es decir, en la jeringa cargamos un líquido volátil como acetona, cloroformo,
butano y ingresa al sistema. Como está a una temperatura tal, las moléculas líquidas comienzan a evaporarse y comienzan a ejercer presión sobre todo el sistema. ¿Ok? Aquí estoy tratando de dibujar moléculas que están ejerciendo presión sobre el sistema. Y el sistema, vean que está de este lado izquierdo, está cerrado, así que las moléculas ejercen presión hasta este punto, está cerrado. Ok, hasta aquí llegan las moléculas ejerciendo una presión, no pueden pasar de aquí. Pero del lado derecho, las moléculas pueden ascender ejerciendo una presión, la misma presión que hay en el matraz, la están ejerciendo sobre esta columna de vidrio, la columna cerrada, y esa presión la están ejerciendo sobre esta columna de mercurio, con lo que crean una diferencia de alturas, ¿ok? En centímetros de mercurio. Lo que nos interesa medir en este caso es la altura, la diferencia de alturas que causaron estas moléculas debido a su expansión, ¿ok? Este delta H es lo que nos interesa y nos dice la presión que está ejerciendo este vapor del líquido volátil. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer un ejercicio con esta metodología. Ok. Dice, a través del método de presiones parciales, o de Meyer, también se le llama, se obtuvieron los siguientes datos que se reportan. Determine cuál es la sustancia problema. Ok. Hay 3 candidatos, benceno, acetona y cloroformo. Ok. Así que, bien. ¿Qué necesitamos? Nuestra ecuación de trabajo nos demanda conocer la masa del líquido que se está evaporando. ¿Ok? ¿Cómo vamos a conocer la masa? Bien, en la metodología nos hablan de una jeringa, pero aquí le llaman ampolleta. ¿Ok? Mediante estos 2 datos, masa de la ampolleta vacía y masa de la ampolleta con líquido, la resta de estas 2 masas, es decir, 0.661 menos 0.443, nos da la masa del líquido que ingresó al matraz. ¿Ok? Bien, después, la ecuación de trabajo nos demanda encontrar el volumen total que va a ocupar este sistema. ¿Ok? Y lo vamos a aproximar con estas 2 masas, las masas del matraz vacío y la masa del matraz con agua. Es decir, vamos a evaluar el volumen que hay dentro de este matraz ocupando este hecho, que cuando lo llenamos con agua pesa 745.5, ¿ok? Menos 240, que es el matraz vacío, nos va a dar la masa del agua que cabe en el matraz. ¿Ok? Esa masa de agua que cabe en el matraz, vamos a aproximar que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Así que esta resta nos va a dar la masa del agua que ocupa todo el matraz y va a ser igual a los mililitros o litros que caben en este matraz. Ok, así que ya tenemos la masa de la sustancia volátil. Ok, mediante la resta de las masas de la ampolleta. Tenemos el volumen de todo el sistema obtenido de la resta de estos 2 datos.
y aproximando la densidad a un gramo por mililitro. Ok, así que, ¿qué más nos demanda la ecuación de trabajo? Nos demanda cuál es la presión que ejerció esa masa una vez que se ha evaporado. Para ello usamos estas dos lecturas. Nos dice que al inicio antes de que empezara a evaporarse, había 3 milímetros de mercurio en el sistema y al final había 80 milímetros de mercurio. ¿Ok? Así que la diferencia de estos dos datos nos va a dar la presión que está ejerciendo esa masa evaporada. ¿De acuerdo? Y por último, la temperatura, que necesitamos que esté en Kelvin. Y la R, que vamos a tomarla como 0.082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. ¿De acuerdo? Así que con esos datos podemos ocupar la ecuación de trabajo, que voy a regresarme a esa diapositiva. Vean, esta es nuestra ecuación de trabajo. Masa de la sustancia problema es igual a la masa de I que obtuvimos de la diferencia de la masa de la jeringa vacía y la jeringa llena veces RT entre la presión manométrica, que es la resta de la inicial menos la final, que ustedes ven o vieron que es 77 milímetros de mercurio. Y por último, el volumen del matraz, es decir, todo el sistema, lo vamos a aproximar como la masa de agua, es decir, los mililitros que caben en el matraz. Y con eso vamos a aproximar la masa molar de esta sustancia desconocida. ¿De acuerdo? Así que este ejercicio lo vamos a resolver en este momento. Les voy a dar 4 minutos para que lo resuelvan. Y en Edmodo voy a habilitar esta asignación para que suban todos los cálculos que estamos platicando aquí. ¿De acuerdo? Y también en Edmodo determinen cuál es la sustancia problema. ¿De acuerdo? Así que esto en 4 minutos vamos a comentar qué sustancia es. ¿Tienen duda de qué vamos a realizar? Bueno, entonces, en cuanto tengan el resultado, lo empezamos a comentar. Muy bien, me parece que ya lo estamos calculando. Aquí en el chat nos dice Francisco Javier que obtuvo 120. Joltik ya sabe qué volumen hay que usar. Aquí Francisco también nos pone las masas molares de los candidatos. Ya las pusimos aquí en la diapositiva. 78 benceno, acetona 58 y cloroformo 119. Ok, así que Jocelyn tiene 120. Joltik ya también tiene 120. Jennifer 120. Mario Martínez Vitela 119.38. Así que
podemos entonces concluir que este líquido volátil que ingresamos al sistema, este matraz, es el cloroformo. ¿De acuerdo? Así que, bien, guarden los cálculos que hicieron. Les pueden tomar una foto o hacerlo en computadora si quieren. Y en Edmodo voy a subir esta asignación para tomar en cuenta este pequeño ejercicio individual. ¿De acuerdo? Bien, ¿tienen alguna duda de cómo resolvimos este pequeño problema? Bien. Vamos entonces a resolver o a comentar los datos del Excel, de la hoja de cálculo que les compartí y que ustedes tienen asignado, ¿no? Como tarea. Vamos entonces a ver ese archivo. Bien. Voy a usar la entrega de nuestra compañera Carolina. Me avisó que hoy no podía estar, pero con su permiso, Caro, que nos estás viendo en el futuro, voy a usar tu archivo para ejemplificar esto que estamos hablando. ¿Ok? Vean, teníamos estos datos, ¿no? Es decir, los datos de la jeringa, los mismos que, por ejemplo, estábamos manipulando, que en el ejercicio le llaman ampolleta, aquí le llaman jeringa, una masa inicial, es decir, cargado de líquido volátil, y después vacío, ¿ok? Vean que es una jeringa muy chiquita, ¿ok? O ya está, o la masa de esta jeringa ya fue, digamos, tarada, ¿no? Es decir, se pesó vacía, más bien, más que, entonces determinamos la masa inicial, solamente el cuánto líquido cargamos menos lo que quedó en la jeringa, ¿ok? La resta de estos dos nos da la masa que estamos buscando, la masa que ingresó al sistema, ¿ok? Aquí nuestra compañera le pone delta M, ¿ok? Es la C8, D8 menos D8, ¿ok? Este delta M es la masa del líquido volátil, ¿ok? Es el primer dato que necesitamos. El siguiente dato que necesitamos es el volumen que ocupa ese sistema, ¿no? Este líquido volátil ocupa todo el volumen del matraz, el cual calculamos tomando el matraz y llenándolo de agua, que es lo que nos indican en este lado. Es decir, 104.76 es lo que pesa el matraz vacío y 1105.87 es lo que pesa el matraz lleno. ¿Ok? Haciendo esa resta, nos queda que es 1.001. ¿Ok? Aquí está en gramos. Aquí ya lo ponemos en litros para empezar a usar la ecuación de trabajo. ¿Ok? Esto está en litros porque la masa la aproximamos a que tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. Es decir, el líquido volátil puede usar o puede expandirse hasta 1 litro aproximadamente. Obviamente aquí estamos un poco despreciando el volumen de la columna. ¿Ok? También ese es un volumen que en este caso estamos despreciando. Bien, lo siguiente que es donde vi más dudas es en este uso de los datos del manómetro.
Vean, esto ya está en centímetros de mercurio. Ok, así que vean que en columna cerrada, es decir, el lado que está en contacto con el matraz, ok, tiene una altura de 2 centímetros. Y la columna abierta tiene una altura de 9 centímetros. Lo que necesitamos es ese delta H. La diferencia de alturas nos dice cuánta presión ejerció la masa del líquido volátil, ¿ok? Y que se ve reflejado en este cambio de alturas. Es decir, la diferencia entre estos dos valores nos dice la presión en centímetros de mercurio que tiene esta masa una vez evaporado. Es decir, esta columna es la diferencia, ¿no?, de estas dos mediciones para los 5 casos. Nosotros hemos estado usando milímetros de mercurio, así que estos 7 centímetros, 3.4, 3.8, 7.9 o 1.6 se traducen en 70, 34, 38, 79 y 16 milímetros. ¿De acuerdo? Que es en esta columna. ¿Ok? Bien, después, esta es la presión que necesitamos conocer. ¿Ok? Pero la necesitamos en atmósferas. Así que vamos a hacer la pequeña conversión que necesitamos para hacer eso, que son, ustedes saben que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Así que si divido este delta H entre 760, el factor de conversión, nos va a empezar a dar los resultados en atmósferas. ¿Ok? Y este es el dato que vamos a ingresar a la ecuación de trabajo. Entonces, ya tenemos la presión. Esto es presión más que delta H. Ya obtuvimos una presión. Presión en atmósferas. Esto también es una presión. Bueno. Así que ya tenemos todo. Aquí es la suma. Esta presión manométrica, más bien es la presión absoluta del sistema. ¿Ok? La presión absoluta del sistema, si recuerdan, es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Esa es la presión absoluta del sistema. En este caso, lo que requerimos es la presión manométrica, que es esta que está aquí, en atmósferas. ¿Ok? Estas dos son las presiones absolutas. Si usan esta presión, no les va a dar la masa molar. Por ejemplo, yo cometí ese error porque estaba un poco distraído y pues da una masa molar muy pequeña, ¿no? Entonces la presión que hay que usar es la que leemos en el manómetro, ¿ok? Directamente. Así, de este lado derecho, ya escribimos la ecuación que nos define este sistema como la masa, este M10, por la constante de los gases, 0.082, por la temperatura, que son 361.65 Kelvin, entre, vean aquí directamente usé milímetros de mercurio, pero podemos usar el factor de conversión directo en la fórmula, ¿no? Con lo que nos da una masa de 60 aproximadamente. ¿De acuerdo? El volumen es el mismo en cada uno de los experimentos, porque es el mismo matraz, y lo que va variando es la presión atmosférica,
pero vean que también está cambiando la masa. Aquí notamos que a mayor masa tenemos mayor presión, ¿de acuerdo? Aquí este es 0.18 en gramos, así que eso corresponde a una presión que está ejerciendo el gas de 0.092 atmósferas. ¿De acuerdo? Así, el valor con menor presión es, claro, el que tiene una menor masa. 0.0427 da una presión de 0.021. Ok, pero vean que al ser la masa estar en el numerador y la presión en el denominador, se mantiene, ¿no?, la relación en los 5 casos. Aquí da exactamente igual, pero aquí cuando yo lo hice a mano, varía muy poco, ¿no? Así tenemos que la masa molar de este sistema es de 60.065, que corresponde al candidato que era la acetona, ¿no? Es el candidato con la masa molar más cercana. El otro era el cloroformo, que acabamos de ver que es de 120. Así que el otro candidato, la acetona, es el líquido que ingresamos en este matraz. Bien, ¿tienen duda de cómo manipular estos datos? No, profesor, creo que ahora No, creo quedó que más no, claro. profesor. Ok. Todos los cálculos, no se podría ver si estamos bien, por favor. Ok, dice Francisco Javier que si podemos ver su tarea, eso entiendo, eso parece que está diciéndonos. Vamos a ver entonces. Voy a dejar de compartir esto y vamos a ver si podemos echarle un vistazo rápido a esa tarea. Dice Jacqueline, sí, no hay problema. Ningún problema, Jacqueline. Bueno, entonces estamos buscando la tarea de... ¿O nos quieres compartir, Francisco Javier, tu tarea? Creo que no la tengo por aquí. Bueno, si consiguen esa tarea, ahorita la vemos. Si no, vamos a continuar. Sí, muy bien. Ahora vamos a hacer una actividad ya correspondiente a nuestra actividad de casa, que usaron el encendedor. Nada más les voy a compartir. Bueno, recuerden, este pequeño ejercicio lo presentamos por Edmodo, ya sea a mano o en computadora, con el resultado, ¿no? Y con mucha atención, mucho esmero en todos los datos y los cálculos. Bien, ahora, nuestro sistema de casa era usar el butano, ¿ok? Que podemos representar muy sencillamente como esta línea. Y así de escueta puede ser la nomenclatura en química, pero esto es un butano, ¿ok? En el cuestionario pequeño de la actividad a casa, les recomendaba, para contestar la primera pregunta, era calcular la presión de vapor de la
de esta sustancia, el butano, y que pueden entrar a la página del webbook del Instituto de Estándares y Tecnología, el NIST, para encontrar las ecuaciones o los parámetros de la ecuación de Antoine. ¿Okay? Esta ecuación de Antoine, vean que es muy sencilla. Logaritmo base 10 de la presión de vapor, en este caso estos parámetros están en bar, es igual a menos este cociente, B sobre la temperatura en Kelvin más el parámetro C. Ok, aquí nos dan 3 referencias donde vean en el ámbito las temperaturas a las que podemos usar estos parámetros. Por ejemplo, a temperaturas bajas, muy bajas, recomiendan el de Karut y Kobayashi. A temperaturas medias o ambiente y casi a 200 grados Celsius, recomiendan este de Das Ried y otros. Y también para temperaturas entre 195 y 0 grados Celsius, recomiendan este de Aston y Messerly. Así que para encontrar la presión de vapor, ustedes podrían ocupar esta clase de ecuaciones, ¿no? A cualquier temperatura mientras esté en el intervalo indicado. En esta página del webbook del NIST pueden ver la gráfica también. Por ejemplo, vean cómo la construye. Está en rojo, están los parámetros de Karut y Kobayashi. En verde están los datos de Das Ried, digo de Aston y Messerly, y en azul están los datos de Aston y, digo, de Das Ried. ¿Ok? Entonces, más o menos a la temperatura que estamos trabajando en nuestros hogares, 20 grados Celsius, ha hecho un poco más de frío estos días, 20 grados Celsius, más o menos tenemos una presión de vapor del butano de 2.08 bares. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer una pequeña actividad rápidamente. Les voy a compartir en el chat este archivo, ¿ok? En el que vamos a ingresar por grupos pequeños y vamos a comentar como hemos hecho en otros dispositivos los resultados. ¿De acuerdo? Es decir, este archivo se ve de esta manera. Vean, como en ocasiones anteriores, tenemos el equipo, que los voy a dividir en más o menos equipos de 3. ¿Qué dificultades observan en la construcción de este dispositivo? Las propuestas de mejora, si es que no lograron obtener una masa molar muy adecuada, y algunas imágenes de la construcción. Todo esto es para que quien no haya podido lograr un buen cálculo, bueno, entre todos vamos a alimentar este archivo para tener posibles fuentes de error. ¿De acuerdo? Ya está libre para que lo compartan. Es decir, para que lo editen, y también pueden compartir su pantalla si es que así lo desean. Así que los voy a dividir en grupos, ¿de acuerdo? Y nos vemos en unos minutos aquí. Recuerden que dependiendo de la sala en la que estén, que les asigne, es la diapositiva que van a modificar. ¿Ok? Así que nos vemos ahorita en unos minutos para comentar este dispositivo, ¿vale? Sí, profe.
Muy bien, ya estamos aquí de regreso. Bien, en general esta práctica creo que fue más sencilla que las anteriores. En efecto, uno de los principales fuentes de error es determinar muy bien el nivel inicial del agua y el nivel inicial y final en el encendedor. En mi caso, yo tengo un encendedor verde transparente y lo marqué con un marcador azul, así que fue sencillo ver, pero si tenían alguno más opaco, como color rojo o azul oscuro, tal vez no era suficiente. Bien, esta actividad va a quedar abierta para que la terminen en su, em, en su compu después o antes de la próxima sesión. Quienes nos vean en el futuro, tomen una de las diapositivas vacías y pongan allí sus observaciones, sus propuestas y sus imágenes. En general, obtuvieron, bueno, los que he visto que han entregado, obtuvieron una masa molar que está variando más o menos entre 10, 15%, algunos 4%. Así que creo que es un método bastante, pues, amistoso con las condiciones caseras. En mi caso, la parte más difícil fue evaluar la masa del encendedor, pero aparte de eso, es decir, cuánto abandonó de butano, pero aparte de eso, creo que fue bastante sencillo. Otra mejora que podríamos hacer es si tuviéramos una balanza analítica, pues simplemente pesábamos el encendedor antes, ingresábamos el butano al sistema y pesábamos el encendedor y con eso obtendríamos la masa, pero en fin. Aquí tengo una balanza, pero solo da una resolución de 1 gramo, así que no nos sirve. No sé si notaron que este líquido tenía un aroma característico. Una vez que destapaban el vaso, ¿notaron que tenía algún aroma o era inodoro? Sí, huele muy feo. Huele muy feo, muy bien. Sí, aunque el aroma que detectamos no es precisamente el de butano, sino que este gas y todos los gases combustibles, por norma, la norma mexicana de combustibles dicta que este tipo de compuestos deben traer un marcador de olor para que en cualquier caso de fuga se detecte rápidamente. En este caso, en el gas butano o en el gas natural o en el gas de tanque estacionario o en el gas de tanque de 20-30 litros, se añade una sustancia que se llama mercaptano, que es el marcador de seguridad, porque en realidad el propano y el butano no tienen un aroma distinguible. Así que se le pone mercaptano, que tiene en su estructura un azufre, ¿ok? Y es pariente de estas moléculas, por ejemplo, la cadaverina, que huele precisamente a muerto. Entonces, este tipo de moléculas con azufre se usan como marcadores, ¿no? De seguridad. Por eso cuando lo destapamos, pues huele distintivamente. Ok, bien, voy a volver a nuestra presentación ya para ir cerrando la sesión. Bien,
Recuerden, este ejercicio lo voy a poner en Edmodo para que suban su respuesta de qué líquido es el claro candidato. Y les voy a dejar de tarea para el próximo jueves el cuestionario que corresponde a la parte de la práctica 6, capacidad térmica. Son 4 preguntas muy sencillas que hay que resolver. También vamos a poner esto en Edmodo para que allí coloquen sus respuestas. Y la próxima sesión, una vez que hayamos comentado este cuestionario, vamos a plantear la capacidad térmica y las actividades que vamos a desarrollar para este tema. ¿De acuerdo? Así que ustedes tienen pendiente, si no han entregado aún, los cálculos de masa molar que repasamos hoy, la entrega de su dispositivo experimental, que pueden mejorar con las recomendaciones de este archivo de Google. Y también tienen pendiente el ejercicio que hicimos hoy, que bueno, ya lo resolvimos, es solamente que en cuanto yo ponga la asignación, ustedes la suban. Y por último, el cuestionario previo, ¿no? 4 preguntas que creo que son bastante sencillas. ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo, profe.